Esta misma es la placa de abdomen simple. A ver, miren bien la placa. El que sabe, levanta la manito y me da el diagnóstico y le pongo un punto. No, 20 no, un punto. Ya, todavía. Vesícula en porcelana. Ah, eso iba a decir. Ah, iba a decir, ¿eh? Yo dije clarito, acá está el vesícula en porcelana. Vesícula en porcelana. Sí, esta de acá es. Este. Es vesícula en porcelana. ¿Sí? Vesícula en porcelana. Para la siguiente clase voy a traer mis placas de abdomen simple y voy a sacar 5 al azar. Pero los que han contestado y tienen punto ellos ya no participan. Participan los que no tienen puntaje. ¿Ya? Ya, bueno, está bien. Hasta llegar a 5 puntos. Y eso es puntaje para ustedes. Para el examen práctico. Ya, si sacaron 10 y tienen un punto, ya. 11. ¿Y si saqué 20? 21. Por si acaso, ¿no? Y entonces es una película en porcelana, ¿ya? Miren la forma. Miren la forma de esfera gigante. Yo apuntaba hoy más o menos. Grande de limón chiquita. ¿Ya? Es precancerígena, acuérdense. Bien. Ahora nosotros para poder estudiar el esófago, la indicación para el esófago, estómago y duodeno es en ayunas. Únicamente el paciente viene en ayunas, ¿ya? Y se le realiza el estudio. El estudio es cuando el paciente no tiene ninguna cirugía previa, no hay ni sospecha de fístula, ¿no? Entonces se le realiza con sulfato de bario. Se prepara el bario viene en polvo, se mezcla con suelo fisiológico o con agua hervida, fría, no agua del caño, no hervida, fría, y se mezcla ahí en cada... el sulfato de bario viene con variodin bioral, variodino rectal, que es por vía colon, y oral es para dar por boca, pero en la casa comercial varía, ¿no? Y las indicaciones de acuerdo a la casa comercial varían. Unos dicen 70 centímetros de agua que se diluye, porque tiene que formarse una suspensión un poquito más denso que el yoguro. El yogur medio, ¿no? A 80, pero ese es un poquito más denso, ¿no? Y se le da en sorbos, o sea, más o menos en cucharas, o una que tenga un sorbo más o menos equivalente a 5 centímetros cúbicos, equivale a una cuchara sopera, ¿ya? Entonces se dice que pase y luego que trague aire para hacer el doble contraste del esófago. Entonces nosotros acá tenemos el calibre normal del esófago. Tenemos que tomar desde la faringe. O sea, tenemos que hacer el esófago cervical y luego el esófago torácico. ¿Ya? Acá lo tenemos. Al paciente le tomamos de pie. Vean de pie como el nivel, el bario va avanzando, sabemos que está de pie, vemos las mucosas internas, acá vemos aire, casi un doble contraste, Después cuando queremos evaluar la unión de la faringe con la laringe a nivel alto, entonces tenemos que hacerlo, pero acá está. ¿Ya? Acá tenemos
Esta es en frontal, vemos acá la base de la lengua, tiene contraste en la boca, y acá está tragando y queremos ver este segmento cervical. Entonces queremos ver las bayéculas y los surcos piriformes. Entonces para representar esto tenemos que al paciente educarlo antes de darle que trague el contraste, decirle, cuando usted pasó el contraste, después tiene que decir y tanto en frontal para que se separen las bayéculas de los surcos piriformes y se demuestre esto. Ya esto es cuando tiene problemas de cuerdas vocales y parálisis, este es el examen importante, tanto en frontal como en la lateral. Y en la lateral también se toman, y ahora lo estamos haciendo con video, porque a veces se nos escapa, a veces pacientitos son sordos y nos irradiamos cuando estamos con el video o cuando usamos tan solo películas sin video, ¿qué pasa? Pásalo y no lo pasaba, entonces nosotros hacíamos el hiper y no salía nada. Entonces ya con el video es más fácil, porque prendes el video y empieza a trabajar y trágalo y lo puede tragar, y entonces estamos nosotros haciendo el estudio completo, tanto en nivel alto como en nivel bajo. Entonces después tomamos las placas en spot. Entonces esto es lo que queremos demostrar. Ya de acá empieza la boca equílea y de acá ya tenemos el esófago, el resto del esófago. Y esto para ver la parte de la base de la lengua y los surcos glosofaringeos, o también le llaman las bayéculas, parecen dos senitos. Y estos son los senos piriformes, ¿no? Entonces acá tenemos la parte de la faringe y acá el esófago. Después, el calibre. El calibre es este, el calibre normal. Si tenemos una reglita lo medimos. ¿Alguien tiene regla? No. Sí, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto mide. Miren, comparen lo normal, el calibre, a lo patológico. Patológico, ¿no? Acá todavía está empezando lo patológico. Ya. Después vamos a ver más patológicos. Bueno, más o menos, pónganse 2 centímetros y un poquito más, 2.5. Pero 2.5. Entonces nosotros tomamos en frontal y vean esta muesca. Esta muesca es producida por el botón aórtico, o el callado aórtico. Después hay otra muesca que muestra la literatura, que es debajo del botón aórtico, que es la bifurcación del bronquio izquierdo. Hay otra muesca a nivel alto que es causada por el músculo glicofaringio, o sea que empiezo a ver desde la parte alta, hay una muesca de glicofaringio, segunda muesca causada por el botón aórtico, tercera muesca por la bifurcación del bronquio izquierdo, y la última muesca en la unión del esófago con el estómago, desde el esfínter esofágico inferior. O sea que hay varias muescas fisiológicas. Por ejemplo, si crece el botón aórtico, crece, es un aneurisma, ya no sería muesca fisiológica, sería causado por un aneurisma del botón aórtico que está comprimiendo, ¿no? Y disminuyendo la luz, entonces el paciente va a tener molestias. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto es lo normal, ¿no? Entonces tomamos en frontal, tanto alto, el esófago torácico superior y el esófago torácico inferior, que incluye la abertura del esfínter esofágico. En frontal, luego le tomamos de pie, oblicuo a derecha, de pie, oblicuo a izquierda, podemos tomar lateral si hay algo patológico, y lo mismo también a nivel del esófago cervical. Frontal, oblicua derecha, oblicua izquierda, lateral. Por ejemplo, si hay un divertículo de Semper, me sirve la lateral para demostrar el divertículo. ¿Ya? Entonces, ya tomé de pie, al paciente lo he hecho, ¿no? Si es un paciente que colabora, ¿no? Pacientes jóvenes pueden tener un sorbo en la boca y echado lo puedo hacer pasar y le tomo pasando en frontal, ya no de pie. ¿Ya? Y si por ejemplo hay sospecha de hernia hiatal, ¿no? Que quiere decir que se produce, ¿no? Una hernia y hay un reflujo. Entonces a veces las hernias son reductibles y de pie se esconden, entonces yo lo puedo tomar echado, no lo veo, lo pongo boca abajo y hago la maniobra de Valsalva, comprimo el abdomen en la mesa, y si no lo veo, o la hernia o el reflujo, tengo que demostrar el reflujo gastroesofágico, entonces lo pongo en tren de Lembour. Tren de Lembour, este paciente está horizontal y el tren de Lembour invierto la angulación de la mesa, la cabeza está baja y los pies levantados, esa es la posición del tren de Lembour. Entonces lo puedo tener el tren de Lembour, el decúbito supino,
o el tren de Moore en decúbito ventral. Lo invierto para demostrar el reflujo. Si no hay reflujo, ya ni modo, no hay reflujo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que este es el calibre normal, ¿ya? Del esófago. Y el paciente en ayunas. Ahora vamos a ver la primera patología, las famosas acalacias. Las acalacias es cuando hay un problema de los plexos de Auerbach, falta de inervación del plexo de Auerbach. Entonces demostramos la acalacia. A veces va a haber una dilatación discreta. ¿Miren? Discreta dilatación. Y el problema es a nivel distal, que el esfínter esofágico inferior, que se va a adelgazar completamente. Miren cómo va a adelgazar y va a formar una imagen en punta de lápiz. Miren. Pero es cerquita al esfínter, cerquita al cardias. No está a 10 centímetros, no. Ahí nomás está la estenosis. ¿Ya? Es falta de inervación de los plexos de Auerbach. Entonces, esta es una estenosis que no responde, no quiere abrir para que el esófago, todo el contenido se vaya al estómago, sino que queda y va dilatando, y miren cómo estas imágenes, dentro de imagen, acá, va creciendo, miren, acá vemos ondas terciarias, trata de vencer esta estenosis, por eso que se forman ondas terciarias, y ven acá, vemos restos de comida. Porque los alimentos no pasan. Al comienzo, el paciente cuando empieza la enfermedad, no hay sintomatología. Conforme se va haciendo la estenosis, entonces la sintomatología es mayor, y cuando es así como estas de acá también vemos ondas terciarias, miren, en punta de ave. A tal extremo, cuando se hace severa la acalacia, entonces vamos a encontrar, miren, ondas terciarias y miren, parece una anaconda. Este es el esófago y acá está la estenosis. Se dilata completamente. ¿Y qué pasa con el paciente? Acá sí va a tener sintomatología, ¿no? El paciente ya no quiere comer, va a tener dolor retroesternal y va a botar. No va a ser reflujo, sino que todos los alimentos los va a tener que expulsar porque siente un malestar y quizás va a tener halitosis porque la comida guardada ahí ya se fermenta, entonces el paciente él por sí va a hacer sus maniobras para expulsar todo y sentir alivio. No come, va a estar todo catéctico y cuando el paciente llega a su consultorio van a pensar que tiene cáncer. Otra característica de las acalacias es que casi un alto porcentaje son damas, las que presentan y son personas jóvenes. Acá también tenemos, miren, acalacia, diferentes formas de presentarse la acalacia. Entonces, si hay una estenosis, no va a haber reflujo, ¿ya? No va a haber reflujo y por lo tanto no va a haber esofagitis. Acá tenemos pacientes con acalacia. Miren cómo dilata, y acá está la estenosis delgadita. Otros le llaman el pico de lápiz o el pico de ave. A veces no hay burbuja gástrica. Bueno, esto es lo mismo de la acalacia. Miren, igual la acalacia, miren la forma, como ya sabemos, tenemos una idea cuánto es el diámetro normal del esófago a lo patológico. Este es el mismo paciente de miren. Y miren la terminación cónica bien definida, ¿ya? Que es lo característica y la dilatación. Porque si yo tuviera una disminución
del calibre, pero no cónica, sino en forma irregular, así carcomida, entonces no es acalasia, es un cáncer. ¿Ya? Tienen que tener cuidado, porque también puede haber un cáncer acá, pero los bordes son irregulares, carcomidos, ¿ya? No son así bien definidos, como que si ustedes pasan el lápiz se lo dibujan bien bonito, como una punta de un lápiz, como el pico de un ave. ¿Ya? Entonces estamos viendo una acalasia. Las ondas terciarias se dan cuando el esófago quiere vencer esa estenosis, trata de vencer, hace fuerza al paciente para abrir y que por el mismo malestar que siente el paciente no puede abrir el esfínter. Entonces empieza a luchar y forma ondas terciarias. Claro, van subiendo, sí. Exacto. Bien. La otra patología es el divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker, cuando es chiquitito, es como una comita. Entonces, todo lo que yo les estoy demostrando acá es el famoso divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker es un divertículo por pulsión. Y mayormente es causada por incremento de la luz, del volumen intraluminal. Acá incrementa, adelgaza la pared del esófago y se produce una imagen de adición, un divertículo. O sea, un divertículo es una imagen de adición. Y como es un divertículo de Zenker, únicamente se da en el esófago cervical, cara posterior, a la altura de C5, C6. ¿Y por qué es un divertículo de Zenker? O de pulsión, porque únicamente jala mucosa o submucosa. Cualquiera de las dos capas la jala, ¿no? Pero hay un incremento de la luz, entonces protruye, sale. ¿Ven? Una imagen de adición, parece una lengüeta. Cara posterior, igualito le vemos acá, cara posterior, acá tengo la columna cervical. ¿Ya? Igualito acá, miren, y donde se ve, y acá tenemos un divertículo grandazo, parece un huevo. Entonces estos divertículos, de acuerdo al tamaño, dan la sintomatología. ¿Y qué pasa? Son divertículos que están comunicados con la luz del esófago, o tienen un cuello, un pedículo. Y cuando pasan los alimentos, cuando son así de ese tamaño o más grandes, a veces cuelgan. Entonces se almacena comida. Y esa comida se fermenta, el paciente tiene halitosis, no puede hablar porque tiene un feo aliento. Y él mismo trata de, como se siente el dolor, entonces trata de apretarlo y él mismo evacúa. Adopta una posición especial para vaciar el contenido y se siente el hígado. Pero cuando son chiquitos no hay problema, ¿ya? Entonces tenemos el famoso divertículo de Zenker, que es un divertículo faringoesofágico, también le llaman, o divertículo de Zenker, y los encontramos en la cara posterior del esófago cervical. Acuérdense, cara posterior del esófago cervical. Divertículo de Zenker. Miren, divertículo de Zenker, pero la proyección más adecuada es el lateral. Porque miren, en frontal, miren, no parece. Es una imagen de adición, pero no es lo típico de mostrar el divertículo de Zenker. Con Z, Zenker, y con K, Zenker. Ya. También en el esófago cervical, miren, tenemos acá también. Vamos a poner bien la radiografía. Si ustedes ven acá la posición de la columna, está un poquito agotada. Y acá tengo el divertículo de Zenker. Esófago cervical. Y miren el calibre normal del resto del esófago. Calibre normal, no hay acalasia.
divertículo de Schenker es en la cara posterior del esófago cervical. Es un divertículo de pulsión, jala mucosa o submucosa. Bien. Acá tengo un divertículo en el esófago cervical. ¿Cara anterior o posterior? Anterior. Cierto. No es divertículo de Schenker. No es divertículo de pulsión. Es un divertículo de tracción. ¿Ya? Rarísimo este divertículo. Rarísimo. Y tiene relación con procesos inflamatorios propios de la zona. Pueden ser un absceso mineraliano, una cirugía de parótidas y que ha jalado por tractos fibrosos, ¿no? Y ha jalado ha jalado todos los componentes, todas las capas del esófago, lo ha jalado y se ha protruido y se ha formado el divertículo. O sea, causada por cirugías o procesos inflamatorios adyacentes a la zona. Por eso que le llaman divertículo de tracción. ¿Ya? Anterior, tracción. Posterior, pulsión o de Schenker. ¿Ya? Entonces, a nivel cervical, conocemos el típico divertículo de Schenker y el no típico divertículo por tracción. Pulsión, tracción. ¿Ya? No se vayan a olvidar. ¿No te cansaste? Si no, yo no. Ah, está bien. Estoy grabando las fijas. La columna y el divertículo posterior, divertículo de Schenker, o de pulsión, o divertículo faringoesofágico. ¿Ya? Salimos del esófago cervical, entramos al esófago torácico. En el esófago torácico hay 3 divertículos. Miren, presentamos este de acá, que es lo mismo, ¿ya? Este es lo mismo. ¿Ya? Yo me oriento, tengo acá el botón aórtico, ¿lo ven? El botón aórtico. Y el divertículo está al frente, ¿no? ¿Lo ven? El divertículo está al frente. Entonces, este es un divertículo por tracción o divertículo interbronquial o subcarinal. Y es un divertículo por tracción, ¿no? Porque tiene relación con procesos inflamatorios típicos del parénquima pulmonar, por fibrosis, por un fibrotórax, tiene relación con patologías pulmonares, por eso que es un divertículo por tracción. Y como es un divertículo por tracción o interbronquial o subcarinal, jala todos los componentes del esófago, ¿ya? Muy diferente al de pulsión. Pulsión jala mucosa, submucosa. El de tracción jala todos los componentes. Acuérdense que está al frente del botón aórtico. ¿Ya? Tenemos otro divertículo, por ejemplo, siguiendo la dirección del botón aórtico. Miren, acá está la mosquita. Tengo acá el botón aórtico y acá está el divertículo. ¿Lo ven? Ya, entonces este es un divertículo llamado
aórtico bronquial, interaórtico bronquial, y es un divertículo por pulsión. ¿Ya? Por pulsión. Jala mucosa o submucosa. Y hay otro divertículo, uno que está a unos 10 centímetros cerca del esfínter esofágico inferior, que no lo tengo acá. Ese es un divertículo llamado epifrénico, ¿ya? Que también es un divertículo por pulsión, que jala mucosa o submucosa. Entonces yo pregunto, ¿cuántos divertículos por tracción tenemos? ¿Cuáles son? Por tracción, ¿ah? ¿Cuántos? Yo me he dicho 2. A nivel cervical uno y a nivel torácico otro. Ya, y a nivel cervical, ¿dónde se da? Es en la parte anterior. Ya, ¿y el otro? Estos son anteroposteriores, pero es el lado contrario del botón aórtico. Ah, ya, muy bien, hay 2. ¿Ya? Hay 2. ¿Y cuántos por pulsión? 3. El divertículo de Senker, el divertículo interaórtico bronquial y el divertículo epifrénico. ¿Estamos? Ya. Muy bien. O sea que sí están atentos. Esofagitis cáusticas. ¿Ya? Dentro de las esofagitis cáusticas tenemos aquellas causadas por ingesta de alcalinos y otra por ingesta de ácidos. Ácido, por ejemplo, ácido muriático, ¿no? Y el otro alcalino, por ejemplo, la sal de soda, la lejía. El grado de compromiso, el grado de daño que causa al esófago tiene que ver varios factores. Uno es si es ácido, si la cantidad que ingirió es puro, qué tiempo permaneció, ¿no? ¿Qué tiempo permaneció? Y después, ¿en qué momento se realizó el estudio? Mayormente se hace en la fase crónica, nunca se hace en la fase aguda, el estudio con contraste. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto al ácido. Si es el alcalino, igualito. Pero si ustedes ven, casi la mayoría de los exámenes que se hace diluido. Nunca el paciente lo ingiere puro, porque es cobarde. ¿Ya? Mayormente lo ingiere con bastante gaseosa, ¿no? Mayormente lo hacen con gaseosa, más gaseosa que eso. Entonces el daño no es tan severo, ¿ya? Entonces eso es importante, cómo es la mezcla que lo hacen. Y hay un alto porcentaje, que casi la mayoría son damas, mayormente porque se peleó con el enamorado, se peleó con el esposo, o le puso cuernos. Hay un alto porcentaje que son damas. Muy poco he visto que son hombres. ¿Ya? Entonces se le toma la radiografía igualito, ¿ya? Pero como son pacientes, ya tienen un problema psiquiátrico porque vienen con toda la familia, hacen un show. Entonces yo le digo, para la próxima, te hubieras tomado purito y no te estaríamos haciendo el estudio, te llevarían florcitas a tu tumba. ¿Por qué? Porque vienen lloviendo, todo escupiendo, no pueden ni pasar la saliva, vienen con su vasija, ¿no? Con su vasija porque están que escupen, no pueden pasar la saliva. Entonces está que la mamá viene con el hermano, el papá, entonces viene toda la familia y entonces es un escándalo, entonces da cólera, ¿no? Yo digo, para la próxima mejor lo hubieras tomado purito y no estarías preocupando a tu mamá, tu papá, mira cómo está tu mamá toda preocupada. Bueno, hacen un show. Entonces lo hacemos con sustancia hidrosoluble. Si ustedes ven acá, miren, esta pacientita vino con el antecedente, también tomó, pero el daño no es tan severo. Mira, únicamente produce una disminución, ¿no? Y está abriendo.
y acá vemos parte del estómago. En este otro paciente, miren, el daño es mucho mayor que este de acá. Vemos bordes espiculados, miren la mucosa, que es longitudinal del esófago, está completamente distorsionada. ¿Ya? A veces vamos a encontrar unos esófagos que parecen tirabuzón y se confunden muchas veces con unas varices esofágicas, pero no es varices esofágica. Miren este otro caso de esta pacientita. Vamos a ponerlo bien. El daño lo tiene, si acá tenemos la sombra del botón aórtico, el daño está de este nivel hacia abajo. Miren, bordes espiculados y pseudo, pequeñas imágenes radiolúcidas que son úlceras, ha formado úlceras. Miren. Y en otras no traga nada, en otras no tolera, no puede pasar. Entonces ahí queda el estudio. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente, el daño que mayormente de las dos, el ácido, el alcalino, el que produce más daño es el alcalino. ¿Por qué? Porque ese penetra todas las capas, hace perforación. En cambio, el ácido forma tejido de granulación y va comprometiendo la parte superficial, mayormente no compromete la parte profunda. O sea que de los dos, quien hace más daño, ¿no?, en el estudio, y con esos antecedentes que digo tienen que ser la dilución, el tiempo y todo lo demás, el que causa más daño es cuando ingieren sustancias alcalinas. Y el estudio siempre se hace en la fase no aguda, la fase crónica, hay que esperar que pase el edema y todo lo demás, y ahí recién se hace el estudio. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Mayormente les ponen una intestinal. Antes le ponían un pedazo de colon. Pero ¿qué pasa? Como el colon se ve, el peristaltismo se ve en las austras, y a veces no sé qué pasaba, que después optaron por poner una asa delgada. Y ahora es la que están poniendo asa delgadita. ¿No? ¿Y para qué? Queda bien. Ahora vamos a entrar a la parte de tumores. Pero antes de tumores, vamos a ver lo opuesto a la calasia. ¿Cuál es lo opuesto a la calasia? La esclerodermia. ¿Es cierto? Entonces, en la esclerodermia ya no va a haber estenosis, sino que en la esclerodermia va a haber una espasticidad, va a haber una rigidez, y el esfínter no va a estar cerrado, va a estar abierto, va a permanecer abierto. Y la esclerodermia mayormente se acompaña se da en gente joven, a veces el daño se ve en el esófago, a veces se ve en el estómago, o cuando es mayor, masas intestinales delgadas. ¿Ya? Entonces, como acá vemos, acá está. ¿Sí? Entonces no hay estenosis, está abierto, va a permanecer abierto. Entonces, como permanece abierto el esfínter esofágico inferior, va a haber reflujo. Acá sí, al haber reflujo va a haber esofagitis. Hay que tener mucho cuidado porque puede producir a largo un esófago de Barré. ¿Ya? Puede ser una esofagitis precancerígena. Esófago de Barré. Igualito es una esclerodermia. Vamos a entrar a los tumores. Tenemos tumores benignos como tumores malignos del esófago, pero radiológicamente se comportan como los tumores benignos, se comportan como tumores malignos. Vamos a ver imágenes de sudoración, imágenes polipoideas, pseudoúlceras, microúlceras, úlceras grandes, estenosis, ¿no? Y entre el esófago normal al esófago patológico, en un tumor benigno se mantienen los bordes. En cuanto hay un tumor maligno, los bordes entre el esófago normal y el patológico son abruptos. Van a haber estenosis, van a haber áreas de alteración de todos los pliegues longitudinales del esófago. Por ejemplo, así, miren, hay una distorsión completa, miren, bordes irregulares,
Acá dilata, ¿por qué dilata? Porque acá hay una severa estenosis, hay imágenes de sustracción, acá hay imágenes de sustracción, este ya es un cáncer en el tercio inferior del esófago, ¿ya? Un cáncer en el tercio inferior del esófago. Ahora, para decir el estirpe, el estirpe histológico, no lo damos por radiografía, eso le hace por la biopsia. Estamos equivocados cuando dicen que la radiografía te va a decir que es un epidermoide, un escamoso, eso es mentira. Nosotros damos los signos radiológicos, pero el que da la histología es la biopsia, ¿ya? Nosotros complementamos, ¿ya? Entonces acá tenemos cánceres malignos, infiltrativos. Miren, acá también tenemos otro cáncer del esófago, del tercio distal. Miren, pero lo más llamativo es que está comprometiendo el fondo gástrico. Entonces cuando vemos estas dos cosas, no sabemos radiológicamente cuál es el primario. El fondo del estómago o el tercio inferior del esófago. Es bien difícil. Entonces esto nos da el estudio patológico, la anatomía patológica. Este también es una esofagitis cáustica, ¿ya? Este es una esofagitis cáustica, ¿ya? Miren, no es tan, pero parecida a la que mostré acá. Bien, de los tumores malignos, acá tenemos al tumor benigno, que es el leiomioma. Este es un tumor benigno, leiomioma, miren, altera un solo lado, y acá tenemos, vamos a ponerlo derechito, ¿ya? Leiomioma. Pero miren, cómo la posición del paciente cambia. Si ustedes ven acá, parece que no fuera un leiomioma, parece que fuera un epidermoide, ¿no? Acá cómo cambia. Este es el mismo paciente, miren, un tumor benigno en la submucosa, ¿no? Que tiene una característica que se da más en mujeres, tercio inferior. Además, cuando uno está haciendo el estudio, en algunos casos se presenta una radiopacidad que tiene relación con el tumor y está en el mediastino, en el destino inferior, en la cara posterior, con una sobredensidad, que eso es lo único que se da en el leiomioma, no en otros tumores malignos. En los malignos no se ve esa radiopacidad en el mediastino. Ustedes incluso lo van a encontrar en la literatura. Hay una radiopacidad que se acompaña con los leiomiomas en el mediastino inferior. Entonces, tenemos leiomiomas. También tenemos que reconocer aquellos pacientes en que han sido operados, les han sacado todo el estómago, ¿no? Entonces les han sacado todo el estómago y la unión del esófago se une con una asa delgada, ¿no? Entonces estos pacientes son operados, le hacen una gastrectomía total y quieren, en esos pacientes que son operados del estómago, sea parcial, sea total, siempre hacen el síndrome de dumping, ¿no? Síndrome de dumping. Entonces ellos quieren ver que ha habido recidiva del tumor, entonces le hacen el estudio, paciente, gastrectomía total, y quieren ver zonas de la anastomosis. Entonces lo hacemos con sustancia hidrosoluble, bien diluidito, paciente en ayunas nada más, y se le hace el estudio. Lo que sí siempre se va a encontrar una ligera dilatación del esófago, acá vemos normal, porque miren, su terminación es cónica, y acá vemos los pliegues del intestino delgado, o sea que está normal. En otros vamos a encontrar que ha habido recidiva del tumor y vamos a encontrar bordes espiculados, completamente carcomidos e imágenes de sustracción. A veces se encuentra así, miren, qué diferencia, miren. Esta terminación con esta, miren, una terminación abrupta, miren, es completamente
compromete un borde y el otro borde, parecen sierras. Este es un cáncer maligno. Este paciente también había sido operado, miren, muy diferente, miren los bordes. Miren, los bordes se están comprometiendo, entonces aquí amerita hacer una endoscopía. Este también es otro cáncer maligno del esófago inferior. Miren la terminación abrupta del esófago con el cáncer, miren. Y miren, se acuerdan que habían cerrado la separación. Acá se da, Cáncer. se cumple. Miren, acá está carcomido, o sea que no está tan santo este estómago. Igual miren el tercio inferior, ¿no? Y vemos, este es el estómago, así miren todo el cuerpo y parte de la región antropilórica ha perdido toda su arquitectura, sigue grueso de la mucosa. Entonces nosotros tenemos que demostrar, no solamente en una sola toma, tenemos que tomar varios. Este es el marco pancreático, ¿no? Acá se dibuja, supuestamente acá está el páncreas. Esta sería la primera porción del duodeno, primera porción que es horizontal, segunda porción que es vertical, tercera porción que es casi oblicua y la cuarta porción que es así y termina en el ángulo de Treis. Entonces cuando hacemos el marco duodenal, ¿no? Tenemos que dibujar todo esto, porque a veces se dan imágenes de adición. ¿Y cuáles son las imágenes de adición? Son los famosos pólipos. No solamente vamos a encontrar, perdón, que estoy mal, divertículos. No solamente vamos a encontrar divertículos en el esófago cervical ni en el esófago torácico, lo mismo se encuentran divertículos en el marco duodenal. Los pólipos son imágenes de adición que no cambian, son como botones. Eso lo vamos a ver en el estómago, creo que tengo. La otra patología que se da también en el esófago torácico son las famosas hernias. Hernia por deslizamiento y la hernia paraesofágica. Ya. Ahí no creo que en la parte del estómago tengo más hernias. Acá ya no hay hernias. Bien. Acá tenemos, mire, el esófago, ¿ya? Acá tengo el estómago, ¿ya? El estómago. Pero miren, esta porción del estómago está dentro del tórax. Está en la base inferior del tórax izquierdo. Entonces tengo acá el esófago y acá el estómago que está en la caja. Entonces es una hernia hiatal es una hernia hiatal paraesofágica. Bien, esta hernia hiatal, tengo acá el esófago y esta hernia entra por el hiato, entra y se sitúa dentro del tórax. Esta es una hernia por deslizamiento. Entonces vamos a ver más hernias, pero en el otro sobre que no lo tengo acá, sino estaríamos ya, estamos exhaustos, digamos, ¿ya? El próximo jueves ponerlo sobre de estómago y ahí vamos a encontrar varias hernias. Es importante demostrar la hernia en las posiciones en tren de Lengur, paciente en decúbito dorsal, cúbito ventral con la maniobra de Valsalva, en tren de Lengur, y demostrar las hernias
sean paraesofágicas o por deslizamiento, e incluso en Trendelenburg demostrar si hay reflujo gastroesofágico. Entonces, algo me estoy olvidando. Bien, de estas dos hernias, la que se da con bastante frecuencia es la hernia por deslizamiento. Y esta es la que causa más esofagitis por reflujo. Esta es por reflujo, esta es la que da mayor reflujo que esa de allá. Bien, ahora, no solamente el estudio del esófago se va a hacer en el área en pacientes adultos, también tenemos en pacientes, en niños, en lactantes, cuando tienen sospecha de atresia. Cuando hay sospecha de atresia, ustedes pueden ver acá, este es un niñito, ¿no? Miren el esófago, ¿lo ven? ¿Lo ven dilatado, el dedo de guante? Cómo está dilatado y cómo empuja la tráquea hacia la derecha. Termina el dedo de guante, esto debería de verse, ¿no? El esófago debería de, bueno, no tanto verse, pero acá se ve porque hay una atresia, no hay la continuidad. El niñito nació con esta malformación de atresia, ¿no? El esófago no desarrolló completamente y esto se diagnostica al nacer, al nacimiento. Y el niño cuando nace pasa a manos del neonatólogo, el neonatólogo chequea si tiene el esfínter anal normal, porque a veces está cerrado el esfínter anal, después le ponen una sondita para ver si esa sondita tiene que entrar hacia el estómago y si no, si se regresa, estamos pensando en atresia. Entonces, diagnostican atresia, le toman su radiografía y vemos eso, entonces lo otro es hacer una gastrostomía. Por anestesia le perforan el estómago y ponen una sondita de Foley para poderlo alimentar, si no el niñito se muere, no recibe leche y se muere. Mientras lo tienen alimentando, entonces a los poquitos días le piden un estudio con sustancia hidrosoluble. Y es así, miren, con una sondita nasogástrica, entra por la nariz y tiene que estar la sondita en el esófago. Y le mandamos contraste hidrosoluble, no sustancia varitada, porque esas atresias pueden tener fístula, comunicarse con la tráquea. Entonces, si pasamos varios, hacemos una neumonía aspirativa y como es un bebito se puede morir, ¿ya? Entonces usamos sustancia hidrosoluble y demostramos, miren, que termina en dedo de guante, no tiene fístula, no tiene comunicación con la tráquea. Siguiente paso, como tiene su sondita de su alimentación, una gastrostomía, entonces le mandamos igualito, contraste hidrosoluble, le llenamos la pancita de contraste, lo ponemos, el bebito está echadito en la mesa, ¿no? Y le tomamos las radiografías en movimiento para demostrar si es que el contenido del estómago pasa al esófago inferior, a ver si hay alguna comunicación, para demostrar si esta estenosis termina acá, o a lo mejor acá hay un esófago aberrante, porque a veces las atresias son diversas, hay diversas formas de presentarse. Pueden haber, acá se corta, no hay una comunicación y acá continúa el esófago y acá falta un pedazo. Eso tiene que demostrar el médico para hacer la cirugía reconstructiva. Entonces ya cuando le hacen la cirugía reconstructiva, a los meses siguientes esperan un tiempito que la cirugía se normalice y le hacen otro estudio para ver la unión, el grado, ¿no? El grado de... Ahora, el esofagograma en el área pediátrica, entonces tenemos niñitos que colaboran. Por ejemplo acá, el niñito lo tienen en ayunas y el biberón se le pone sustancia hidrosoluble o usamos sustancia sulfato de bario bien diluidito, con un poquito de azúcar para que chape justo. Ojo, sulfato de bario cuando no hay ninguna fístula, ya no hay ningún antecedente, pero si tiene una fístula no podemos usar sulfato de bario, usamos sustancia hidrosoluble. Ya, entonces acá está con su biberón porque el niñito lo tiene en ayunas, entonces cuando está en ayunas, entonces chiquitos, hasta cosas que son desagradables, todo lo toma.
Entonces acá están tomando el sulfato de bario, y entonces como colabora le están tomando en el esofagograma cómo está pasando. Él mismo coge su biberón. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los niños son vomitadores o refluyen, a veces hay niñitos que le dan al pecho, le dan el biberón y al ratito que bote el chanchito, ¿no? Pero hay otros que sin chanchito, con chanchito en cualquier momento botan. Entonces, hay que pensar en el reflujo gastroesofágico, que es otra cosa, ¿no? Entonces, igualito le piden un esófago, estómago, duodeno. Entonces, al paciente póngase, al niñito se le dio, póngase 3 oncitas, pasó todo. Se le da un tiempito de media hora para que el contenido esté en el estómago. Por ejemplo, acá está en el estómago. Se le dio un tiempito de 15-20 minutos. Ya. Entonces, en esos 15-20 minutos no hay nada en el esófago, todo está en el estómago. Está echadito, se le toma una radiografía. Se le pone en Trendelenburg, como sucedió en este caso, miren, el contenido regresó al esófago. O sea, tuvo reflujo gastroesofágico y moderado. Porque si nosotros, si un niñito tiene reflujo gastroesofágico, un niño de 11 meses, un bebito de 11 meses. Entonces estos tiempos ya los controla el licenciado, ¿no? Entonces ellos saben controlar cuando placa 1, cuando tomó, después 1, placa 2, el tiempo que es, porque para nosotros es una información el tiempo, porque si yo veo esto no me parece que fue con reflujo. Si uno no está acostumbrado a ver pediátrico, entonces uno piensa que es un esófago normal que está llegando, pero no, este es un reflujo. Y ellos catalogan por grado los reflujos en el área pediátrica. ¿Ya? Entonces acá nos quedamos.